Ok. Entonces, recordando un poco lo que vimos la última clase. Vimos este teorema 5 que dice que cualquier función polinomial es continua sobre todo su dominio, es decir, sobre todos los reales, y cualquier función racional es continua también sobre todo su dominio, ¿ok? Las demostraciones, pues aquí están, las vimos la clase pasada, y por aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí el ejemplo 5 dice, encuentra el límite de esta función, que es una función racional, es el cociente de dos polinomios, su dominio pues son todos los reales, menos el punto 5 tercios, que es donde se hace cero el denominador. ¿Ok? Vamos a ir, en este caso, pues el menos 2, x igual a menos 2, que es donde queremos calcular el límite. Está aquí en el dominio de la función y podemos evaluar ahí, es decir, f está bien definida en menos 2, se puede evaluar, y en este caso va a dar menos 1/11. Ahora, el límite, cuando x tiende a menos 2 de la función f, pues es aplicando método de sustitución directa en la expresión de f, es decir, sustituyendo donde está x por menos 2, pues nos va a dar también menos 1/11. Por lo tanto, esta función f es continua en el punto x igual a menos 2, ¿ok? También tenemos que la función trigonométrica coseno de teta, cuando teta tiende a 0, su límite es 1, ¿ok? Simplemente, pues, aplicando el teorema, que aparece, a ver si está por aquí, me parece que está más adelante, teorema 8, aplicando este teorema, como la función f es continua en un punto B, y ese B es el límite de la función g que está en el argumento, digamos, de g, de f. Entonces, el límite puede pasar adentro del argumento de f y escribirlo así, ¿sí? Entonces está aplicando este teorema 8 aquí. ¿Dónde está? Aquí, en este paso. No, perdón, aquí. Estábamos viendo el coseno. Aquí. Como coseno es una función continua, el límite puede entrar adentro del argumento de coseno. Y bueno, el límite cuando teta tiende a 0 de teta, pues va a ser 0. Coseno de 0 da 1. ¿Ok? Igual acá. La función seno es una función continua, así que el límite puede entrar adentro del argumento y queda el seno cuando el límite de teta tiende a 0 de teta, que en ese caso pues va a dar 0, ¿ok? Y seno de 0 da 0. Para la tangente de un ángulo X, pues podemos ver que tangente también se puede definir así, seno sobre coseno. Entonces aquí hay un cociente y entonces hay que ver dónde es continua. Pues va a ser continua en todos los valores de x donde coseno de x es diferente de 0. Y bueno, ¿en qué valores es diferente de 0?
pues en estos, gráficamente aquí se ven en pi medios, en múltiplos e impares de pi medios, tanto positivos como negativos. Menos 3 pi medios, menos 2 pi medios, 0 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos 5 pi medios. ¿Ok? En esos puntos es donde la función tangente no está definida, es decir, es donde coseno de x es igual a 0. ¿Ok? Donde coseno de x es igual a 0. Entonces, la función tangente va a ser continua en todo punto de su dominio, menos en estos puntos, que es donde coseno de x es igual a 0. Luego vimos este teorema que dice que todas las funciones de funciones polinomiales, funciones racionales, funciones radicales, funciones trigonométricas, funciones trigonométricas inversas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas, todo este tipo de funciones pues son funciones continuas, que son con funciones continuas en su dominio, ¿ok? Por ejemplo, aquí las funciones racionales pues son funciones que son continuas en todo su dominio. Las funciones logarítmicas, por ejemplo, son funciones que son continuas en todo su dominio. ¿Y cuál es el dominio de todas las funciones logarítmicas? Pues es el intervalo abierto 0, infinito. Ahí en ese intervalo, las funciones logarítmicas son continuas. El dominio de las funciones exponenciales, pues son todos los reales. Entonces, las funciones exponenciales son continuas en todos los reales. Y aquí vimos el ejemplo 6, que es un cociente de dos funciones. ¿Y dónde es continua la función? Pues habíamos visto que logaritmo de x, su dominio pues es el intervalo 0, infinito. El dominio de la tangente inversa es el intervalo, son todos los reales, el dominio de la tangente inversa. Así que el dominio de la suma, pues va a ser la intersección de los dos conjuntos. Ahora, ¿cuál es el dominio del cociente? Pues son todos los x para los cuales el denominador es diferente de 0 y, bueno, unido con o intersectado con el dominio de la suma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el dominio? Bueno, más bien, ¿cuáles son los x para los cuales x al cuadrado menos 1 es diferente de 0? Pues van a ser todos los reales menos el 1 y el menos 1. Y los reales menos el 1, menos 1, pues es la unión de estos tres intervalos que aquí escribí. Es menos infinito, menos 1, unión menos 1, 1, abierto. Son abiertos todos estos intervalos, unión 1, infinito. Entonces, la intersección de este con los reales es 0, infinito. Luego intersectamos con cada uno de ellos y pues va a dar el intervalo 0, 1, unión 1, infinito. Ese va a ser el dominio de la función f y ahí la función f va a ser continua en todos los puntos que se encuentren aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Seguimos. El ejemplo 7. Aquí pide calcular el límite cuando x tiende a pi de seno de x entre 2 más coseno de x. En este caso, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función van a ser todos los x en los reales, tales que el denominador es diferente de 0. ¿Ok? Y una cosa que observamos es que coseno de x siempre es mayor o igual que menos 1. Así que cuando se sume esto, la suma va a ser mayor que 0, estricto, para toda x en los reales. ¿Ok? Así que
esta función pues está definido para todos los reales, o sea, es continua en todo x. Cualquier x que esté en los reales, ahí es continua. Y por lo tanto, pi, pues está en los reales, es decir, está en el dominio de esta función f. Así que podemos evaluar ahí y podemos aplicar método de sustitución para calcular el límite, ¿sí? Así que el límite, cuando x tiende a pi de seno de x entre 2 más coseno de x, va a ser igual al límite de la función f que está aquí. Y eso va a ser igual a f de pi, aplicando método de sustitución directa. ¿Ok? Y bueno, es decir, ¿qué se aplicó de aquí hacia acá? ¿Qué se aplicó? Pues se aplicó el teorema que está aquí abajo, el teorema 8, como la función, en este caso es una, ¿qué tendríamos aquí? No, no, no es una composición. Aquí que estamos aplicando. Sería el teorema 7 en que las funciones racionales son continuas en su dominio. Sí, podría ser esa. Pero en este caso no es una función racional, porque aquí no es un polinomio, aquí es una función trigonométrica, aquí también. Entonces es una función cociente, ¿ok? Es una función racional, si le pueden llamar así. Entonces, lo que aplicamos para calcular el límite es el método de sustitución directa, ¿ok? Como pi está en el dominio de f, entonces podemos aplicar ese método de sustitución directa. Y bueno, f en pi pues va a dar 0, así que el límite de esta función es 0, ¿ok? Entonces, aquí en el teorema 8 es un teorema muy usado para calcular límites, ¿sí? Lo que dice aquí es que si la función f, la función aquí f que está evaluada en g de x, es continua en el límite de g cuando x tiende a A, entonces el límite de la función f de g de x cuando x tiende a A es igual a f evaluado en el límite de g. Es decir, el límite puede entrar adentro del argumento de f, siempre y cuando f esté definida en el límite de g y existe el límite de g, ¿ok? Que en este caso pues es un número real b. Por ejemplo, una aplicación de este teorema 8 es este. Límite cuando x tiende a 1 de arco seno o seno inverso, ¿ok? Esto es la función inversa de seno. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1 de esta arcoseno? Como la función que está aquí adentro, su límite existe, y ese límite pues vale 1/2, entonces podemos aplicar el teorema 8 que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Como el arcoseno es una función continua en todo su dominio, obviamente, y el límite de la función que está dentro, que es 1 menos raíz de x entre 1 menos x, ese límite cuando x tiende a 1 existe, entonces aplicamos este teorema 8, y por lo tanto el límite puede entrar adentro del argumento de arcoseno, y queda así. El límite va a ser igual a por teorema 8. Ahora lo que resta pues es calcular lo que está aquí adentro, el límite de esta función que está aquí adentro, que va a ser igual a 1/2, y arcoseno de 1/2 pues es pi sextos. Así que el límite de arcoseno de 1 menos raíz de x entre 1 menos x es pi sextos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Ok. Cuando tengamos, por ejemplo, funciones de esta forma, que es una función compuesta, pues podemos aplicar el teorema 8.
Sin embargo, si la función g está definida en x igual a a, entonces el teorema 8 se convierte en un teorema de cálculo de límites para funciones compuestas, ¿ok? ¿Sí? En el caso de que g sea continua en a, es decir, el límite exista, g esté definida en a, y el límite cuando x tiende a de g de x sea igual a g de a, eso quiere decir todo eso, ¿sí? Si se acuerdan, son tres condiciones que se deben cumplir cuando una función es continua en un punto x igual a. Entonces se dice que g es continua en a si a está en el dominio de g, si el límite de g cuando x tiende a existe y si el límite coincide con g en a. Esas tres condiciones significa que g es continua en a. Si se satisfacen esas tres condiciones, g es continua en a. De la misma manera, f es continua en g de a, pues sí se satisfacen esas tres condiciones. ¿Ok? El límite cuando x, el límite cuando x tiende a g de a, ¿sí? Porque ya g de a está en el dominio de f. Si f es continua en g de a, si el límite cuando x tiende a g de a existe, f está definida en g de a, y además el límite cuando x tiende a g de a es igual a f en g de a. Entonces, en ese caso, la función compuesta es continua en a. ¿Ok? Y bueno, se puede tener, bueno, se puede aplicar algo así. Cuando uno quiere calcular el límite de una función compuesta, el límite puede entrar adentro de la función y evaluar aquí, bueno, como g es continua en a, aquí queda g de a. Entonces el límite de una función compuesta va a ser igual a f evaluada en g de a. ¿Ok? Y con eso pues se demuestra el teorema 9 que está aquí, aplicando el teorema 8. De hecho está aquí la demostración, si ustedes pueden observar. Lo que se quiere demostrar pues es por demostrar que el límite cuando x tienda de f compuesta con g, que es igual a esto, el límite cuando x tienda de f de g de x, ¿verdad? Lo que se quiere demostrar es que es igual a f evaluada en g de a, o lo que es lo mismo, f compuesta con g evaluada en a. ¿Ok? Y bueno, esto es igual a esto porque les digo, g es continua en a, quiere decir que este límite es igual a g de a. Ahora, f es continua en g de a, es decir, en el punto b. Así que el límite de la función compuesta, que es va a ser igual al límite, como f es continua en b, por el teorema 8, ¿verdad? El límite puede entrar adentro del argumento de f y queda así, f evaluado en el límite cuando x tienda de g de a, y, y el límite cuando x tienda de g de a es g de a. Por lo tanto, hemos demostrado que f, la función compuesta, f compuesta con g, es continua en el punto a, porque se está satisfaciendo esto, la igualdad. ¿Ok? De ese modo se demuestra que la función compuesta, f compuesta con g, es continua en x igual a. ¿Alguna duda respecto a la demostración? Y bueno, aquí tenemos ejemplo 9 donde dice, ¿en dónde son continuas las siguientes funciones? Por la función h, para empezar, la función seno es continua en todos los reales. Por lo tanto, el dominio de esta función que está dentro va a ser todos los reales. Bueno,
depende de que esté aquí. ¿Ok? Porque si tenemos 1 entre x, ya no va a ser todos los reales, va a ser los reales menos el 0. Bueno, en este caso sí son todos los reales, así que el dominio de la función h, que es una función compuesta, pues son todos los reales. El dominio de la función f mayúscula, pues va a ser el dominio del logaritmo, pues son todos los, es el intervalo abierto 0, infinito. Ese es el dominio del logaritmo natural. Y el dominio de esta función que está aquí adentro, del argumento del logaritmo, pues su dominio son todos los reales, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de una constante? Todos los reales. ¿Cuál es el dominio de coseno? Todos los reales. Así que el dominio de la suma son todos los reales. ¿Ok? Pero como está compuesta con logaritmo, ahí pues ya no va a ser todos los reales. Se va a restringir al intervalo 0, infinito. Así que la función f que está aquí, mayúscula, que es una función compuesta, pues va a ser continua en el intervalo abierto 0, infinito. ¿Ok? Y ¿qué más? Bueno. Nada más hay que tener cuidado aquí que no se haga 0. Que no se haga 0. Que no se haga 0 coseno. Bueno, 1 más coseno de x. Porque coseno de x toma valores entre menos 1 y 1. Entonces, cuando coseno de x es menos 1, esto se va a hacer 0. Y logaritmo natural no está definido en 0. Entonces, hay que quitar, bueno, al intervalo 1, infinito, hay que quitarle los puntos donde coseno de x es igual a menos 1. ¿Y dónde coseno de x es igual a menos 1? Pues va a ser todos los puntos x múltiplos impares de pi. ¿Sí? Múltiplos impares de pi. Entonces el dominio de f pues va a ser el intervalo 0, infinito menos menos estos puntos. Aquí a un lado están dibujando la función logaritmo natural de 1 más coseno de x. A ver. Y aquí, a ver si podemos ver la gráfica de seno cuadrado. Creo que no la incluye acá. No, no la incluye. La gráfica de seno de x cuadrada. Bueno, esto lo pueden calcular con GeoGebra, ¿no? Su gráfica. Este también. Pero bueno, aquí están graficando esta misma función aquí. Y según esto, su dominio, pues es todos los reales menos estos puntos. Menos estos puntos. A ver. Ok. Ok. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque había dicho que es el intervalo 0, infinito menos estos puntos. Pero estos puntos también incluyen puntos negativos. O sea, menos pi, menos 3pi. Bueno, para empezar, entonces el dominio de esta función es más grande todavía. Es más grande el dominio. Por lo siguiente, a ver, f mayúscula se puede ver como la composición de esta f minúscula con esta g minúscula. Es la composición de estas dos funciones. Así que f mayúscula se define como f de g de x, es la composición de f con g. Ahora, un logaritmo natural de x
pues está definida para toda x mayor que 0. ¿Ok? Así que solo basta ver si esta expresión es mayor que 0. O para qué valores de x es mayor que 0. ¿Ok? Si lo hacemos mayor que 0, cualquier valor x en los reales, coseno de x va a estar entre menos 1 y 1. Si es igual a menos 1, es donde logaritmo, bueno, aquí va a dar 0 y logaritmo de 0 no existe, no está definida en 0. Así que hay que quitar esos puntos, es decir, cuando 1 más coseno de x es igual a 0, es decir, cuando coseno de x es igual a menos 1. Coseno de x es igual a menos 1 cuando x es pi, 3pi, múltiplos impares de pi. Y también en negativo, menos pi, menos 3pi, los números negativos. Entonces, así que, el dominio de la función f mayúscula, ¿verdad? Que es logaritmo natural de 1 más coseno de x, va a ser todos los reales menos estos puntos. Y si uno grafica la función, ¿verdad? F mayúscula, que es esta, de su gráfica les va a dar algo así. Y aquí donde se ve que tiende a menos infinito en estos puntos, son estos. X igual a, aquí está pi, aquí está menos 3pi, de este lado está menos pi y de este lado está menos 3pi y así. Menos 5pi, menos 7pi, de este lado 5pi, 7pi, 9pi. ¿Ok? Y en esos puntos es donde no está definida, por eso la función ahí tiene, bueno, al acercarse a ese punto hay una discontinuidad. ¿Ok? Y de hecho, el límite en cada punto de estas, el límite cuando se acerca a cada uno de estos puntos, pues es menos infinito. Ahora, bueno, entonces, antes de pasar al siguiente ejemplo, entonces, ¿dónde es continua esta función f? Pues es continua en todos los reales menos en estos puntos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, veamos el teorema del valor intermedio, que fue la que usamos para demostrar el teorema de la función, de cuando la función inversa es continua. ¿Ok? Ahí lo aplicamos. Y también, pues este teorema puede ser usado para demostrar la existencia de raíces. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Lo que dice es que si f es una función continua sobre un intervalo cerrado a, b, y n es cualquier número que está entre f de a y f de b, a son los extremos del intervalo cerrado, ¿sí? El extremo izquierdo, extremo derecho del intervalo. Entonces, si se evalúa a I, F, y si tomamos un valor n entre f de a y f de b, entonces, y además se tiene que f de a es diferente de f de b, entonces va a existir un número c en el intervalo abierto a, b, tal que f de c da n, da este valor n, ¿ok? De manera esquemática, lo que dice el teorema es lo siguiente, fíjense. Aquí tenemos dos representaciones esquemáticas del teorema del valor intermedio. Dice, si tenemos una función continua en un intervalo cerrado a, b, esta es su gráfica de la función continua, f. Y bueno, entonces, si tomamos un número n entre f de a y f de b, entonces va a existir
adentro del intervalo cerrado a coma b, un número c, tal que f evaluado ahí va a dar n. Bueno, en este caso nada más hay un número c, ¿ok? Puede haber más de uno, por ejemplo aquí. Tenemos otra gráfica diferente. Y si n, más bien es la misma función, ¿verdad? Es la misma función. Y si n, ahora no lo tomamos arriba, pues, de esta curva, sino lo tomamos más abajo, como aquí. Entonces, esta recta horizontal roja, esta semirrecta, va a intersectar a la curva en dos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a existir dos puntos diferentes, C1 y C2, tal que f evaluado en C1 va a dar n y f evaluado en C2 va a dar n. ¿Ok? Y de hecho aquí hay 3 puntos, ¿verdad? Porque se intersecta en 3 puntos. Y f evaluado en C3 da n. ¿Ok? Esa es la representación esquemática de este teorema del valor intermedio. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, puede ser, ¿verdad? En estos ejemplos estamos diciendo que f de A es menor que f de B. El valor f de A es menor que f de B. Pero también puede ser que f de B sea menor que f de A. O sea, f de B más pequeño que f de A. Y entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del valor intermedio? Que si agarro un valor entre f de B y f de A, entonces va a existir un C, un punto C en el intervalo abierto a coma B, tal que es f evaluado en C va a dar n. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver una de las aplicaciones de este teorema del valor intermedio. ¿Ok? Dice aquí en el ejemplo 10, demuestre si existe una raíz de esta ecuación. Entonces aquí estamos ante un problema de existencia de raíces. Vamos a aplicar el teorema del valor intermedio para demostrar que existe una raíz, ¿ok? Que existe una raíz de esta ecuación entre 1 y 2. O sea, existe una raíz en el intervalo cerrado 1, 2, ¿ok? Bueno, entonces sea f de x igual a esta función, o sea, lo que está del lado izquierdo de esta ecuación, y buscamos una solución, ¿verdad? A la ecuación f de x igual a 0. Entonces, aquí la idea es encontrar un c que está entre 1 y 2, en el intervalo abierto 1 y 2, tal que f de c sea 0. ¿Ok? Entonces, primero nos fijamos cuál es el intervalo. ¿Cuál es el valor de A? A vale 1 y B vale 2, que es el intervalo A, coma B. N, pues N vale 0, ¿ok? Para el teorema del valor intermedio. Y F de 1, que da menos 1, es menor que 0. Y F de 2, que da 12, es mayor que 0. Así que F de 1 es menor que F de 2. Se está cumpliendo otras de las hipótesis del teorema del valor intermedio. ¿Sí? Que se está cumpliendo esto. F de A es diferente de F de B. Y el 0 pues está entre estos dos valores. Entonces, ¿qué más debemos verificar? Pues que la f sea continua en el intervalo cerrado 1,2. Y sí es una función continua porque es un polinomio. Todo polinomio es continua, sobre todo R. Entonces, en particular, pues va a ser continua en este intervalo cerrado 1, 2. Entonces cumple con las condiciones del teorema la función f. Así que por el teorema del valor intermedio va a existir un número c entre 1 y 2, tal que f de c es 0. Entonces, con eso demostramos la existencia, aplicando el teorema del valor intermedio. Entonces, sí existe un c, que es raíz
es un C que es raíz de esta ecuación y que está en el intervalo 1, 2. Ahora, ¿cómo hallamos esa raíz? Pues se puede hallar de hay diferentes formas. Una forma es aplicar un método numérico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí están aplicando el método de, a ver, aquí no dice, intermedio, el método del punto medio. ¿En qué consiste el método del punto medio? Pues consiste en, fíjense lo que hacen. Tomamos el intervalo cerrado 1, 2. A ese intervalo cerrado se parte a la mitad. Bueno, y de ahí, pues se ve cuánto valen los extremos en por ejemplo, f en 1 y cuánto vale f en 1.5 y cuánto vale f en 2. Y bueno, se comparan. Si, por ejemplo, si f en 1 es menor que f en 1.5, entonces quiere decir que por ahí pasa la curva, es decir, intersecta el eje X, y en algún punto f en X va a dar 0. Entonces por aquí anda la raíz. Si sucediera lo contrario, es decir, que f en 1.5 es diferente o es mayor que f en 2, pues por aquí tendría que pasar la curva, intersectar el eje X, y en algún punto f en X va a valer 0. Pero bueno, supongamos que es acá. Y luego, a partir de ahí, otra vez, dividimos el intervalo que queda, 1, 1.5 a la mitad, y se hace lo mismo. Se comparan los valores de la función en los extremos de cada subintervalo y se ve, por ejemplo, si aquí f en 1.5, no, aquí está 1.5, aquí debe dar otro valor, ¿no? 1.5 entre 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 0.75, ¿no? 0.75. Entonces, evaluamos f en 0.75 y f en 1.5. Si f en 1.75 es mayor que f en 1. Bueno, tienen diferente signo, ¿verdad? En diferente signo, uno positivo y el otro negativo. Entonces quiere decir que por ahí pasa la curva de la función y en algún punto f en x va a valer 0. Y se hace lo mismo otra vez, tantas veces como tú quieras aproximar la raíz, ¿sí? Porque ese método se llama método de la bisección, ¿ok? Y bueno, es lo que hace aquí, lo divide, me parece, hace este método 2 veces, me parece, 2 veces. No sé aquí cómo está aplicando el método. A ver, vamos a ver. F en 1.2, F en 1.3, 1.2, 1.3. Bueno, lo que aquí hicieron es elegir 2 puntos que están en el intervalo abierto 1,2 de uno menor que el otro, ¿verdad? Evalúan f, en este caso es 1.2 menor que 1.3, evalúan en la función f. En este caso, f evaluado ahí va a ser un número negativo y aquí f evaluado en 1.3 va a ser un número positivo. Así que la curva de la función, sí, la gráfica de esta función f, o sea, de esta, pues va a intersectar al eje X en algún punto en este intervalo cerrado. Y luego otra vez vuelven a hacer lo mismo.
escogen, no sé si esto es la mitad, 1.22, 1.23. ¿Cuál es la mitad de esto? No es 1.22. Entonces es diferente. Aquí están usando algo similar al método de la disección, nada más que aquí pues eligen puntos de manera que pues obtengan que f evaluado, por ejemplo, en este punto de negativo y f evaluado en otro punto de positivo. Y bueno, a partir de ese intervalo, la raíz va a estar por aquí. Así que una aproximación de la raíz pues va a estar por aquí en el punto medio, por ejemplo. Sería una aproximación de la raíz de esta ecuación. Sería 1.22.5 o 22, no sé. ¿Cuál es el promedio de estos dos, jóvenes? A ver, vamos a sumar. ¿Cuál es el promedio? Es 1.225. ¿1 qué? 225. Ajá, 1.225, exactamente. Bueno, entonces esa sería una aproximación de esa raíz. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, libros de... Déjenme quitar estas imágenes. ¿Dónde está? Aquí. Ustedes pueden consultar cualquier libro de métodos numéricos. Déjenme ver, porque aquí, así como está, no lo veo. A ver si lo puedo ver. A ver, déjenme ver por aquí si tengo algún libro. Ajá, por ejemplo, Métodos numéricos para ingenieros, quinta edición, de Stephen Chapra. Y por aquí pueden encontrar los métodos numéricos para hallar la raíz de una ecuación. Por aquí está. Aquí está. Métodos, están los métodos cerrados, que es, entre ellos está el método de la bisección, que es el que les comentaba. ¿Ok? Está otro, el método de la falsa posición, métodos gráficos. ¿Ok? Están esos métodos. Y están otros que se llaman métodos abiertos. Está el de punto fijo, método de punto fijo, método de Newton-Raphson, método de la secante, raíces múltiples, para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Ok? Ahí está. Ahí están los métodos. Ahí los pueden consultar en página de la bisección, página 124. Y es este libro. ¿Ok?
Bueno, entonces regresando a lo que estábamos viendo, el libro de Stuart sí está aplicando un método similar al método de la bisección, ¿sí? Nada más que aquí creo que está eligiendo los puntos de manera, pues, de manera que se cumpla esto, que f en un punto sea negativo, que en f en otro punto sea positivo y a partir de ahí hacer lo mismo, ¿sí? Y bueno, esa es una aplicación del teorema del valor medio. Ahora, ya no nos da tiempo, ¿verdad? Nos quedamos aquí en esta sección, ¿ok? Nos quedamos aquí en esta sección, que es límites al infinito y asíntotas horizontales. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Yo tengo una, profe. Sí, dime. Bueno, es que en otra clase también hubo un ejercicio de lo que es la raíz de una ecuación, pero con matrices. Pero lo que yo no entendí es a qué se refiere exactamente el término raíz de una ecuación. O sea, como cuando factorizas y obtienes el valor de x, o cómo. Es cuando tienes una ecuación igualada a cero y quieres calcular qué valor de x evaluado y te da cero. Esa es la raíz de una ecuación. Por ejemplo, a ver, déjeme que abra aquí. Por ejemplo, aquí voy a escribir. Y ahorita lo borro. ¿Cuál es la raíz de x menos 1 igual a 0? ¿Cuál es la raíz de esta ecuación? ¿Qué valor de x satisface que evaluado ahí da 0? Pues uno, ¿no? 1. Y si usted lo grafica, le puede llamar f de x. O sea que estamos encontrando un x de la función f tal que evaluado ahí de 0. Entonces, en x igual a 1 es donde da 0. ¿Ok? Eso quiere decir que la gráfica de la función va a intersectar el eje x en este punto, en el punto 1, 0. O sea, va a pasar por aquí la gráfica de la función. ¿Sí? Ya sea así o así, pero va a pasar por ese punto. ¿Ok? Entonces, es en ese sentido que se halla una raíz de la ecuación. Es un valor de x que sustituido en el lado izquierdo da 0. Sustituido en la expresión del lado izquierdo da 0. Y bueno, puedes tener x a la quinta, x a la sexta, aquí con más términos, ¿no? Más x cuadrada, más 3x, menos 5, igual a 0, ¿no? Entonces, ese también es una ecuación. ¿Y cuál sería una raíz de esa ecuación? Entonces, pues habría que hacer un análisis parecido al ejemplo que vimos para esta función. Para esta. Más bien para esta. ¿Ok? No sé si me explico. Sí, profe, creo que yo me compliqué más de lo que era. Bueno, pues estúdienlo. Sí, vamos a seguir viendo este tipo de cosas con ejemplos. Y bueno, no sé si tengan dudas, alguna duda o comentario. ¿Ok?
Bueno, entonces mañana nos vemos en el examen, ¿ok? Sí, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.